Y ya se me trabó la computadora. Perdón. Ay, ni te preocupes, buenos días. Sí se ve, Carlos. Sí, pero es que no, se me trabó, no quiere avanzar. Okey, no te preocupes. Si quieres, Me a lo voy a mejor pausar la compartida y yo creo que mejor lo presento así por de acuerdo. diapositiva. No, sí, se trabó mucho. ¿Sí se ve? Sí, Sí, se ve bien. Sí, empiezo. Les iba a hablar de la micoplasmosis. La bacteria que la causan son micoplasmas. Estas son bacterias que carecen de pared celular y existen alrededor de 100 especies de estas. Debido a su característica de carecer de pared celular, son inmunes a los medicamentos que atacan la síntesis de la pared, como pueden ser las penicilinas o cualquier otro betalactámico. La primera especie de la que les voy a hablar es el Mycoplasma hypopneumonia. Este es el causante de uno de los causantes de la neumonía enzótica porcina. Su primer aislamiento se dio en 1965, paralelamente por Switzer y Goodwin, dando lugar a las cepas 11 y J. Actualmente estas cepas no son patógenas y se utilizan para la elaboración de vacunas. El micoplasma, este micoplasma hiponeumonía, eh, su superficie está compuesta de adhesinas. Estas le permiten adherirse a la pared, a los, a las conexiones ciliares del aparato respiratorio del cerdo. Como ya les platiqué, estas adhesinas le permiten a la bacteria atacar el epitelio de las vías aéreas y también, perdón, produce una reducción de células caliciformes, reduciendo la producción de mucina, y finalmente también induce un desarrollo, pues una expansión del tejido linfoide asociado a los bronquios y bronquiolos, y esto es responsable a gran medida de las lesiones que se pueden encontrar por esta enfermedad. El signo más característico es una tos seca no productiva, y las lesiones macroscópicas consisten en una área de consolidación pulmonar que de distribución cranioventral. El color va de púrpura a gris. Al corte de la superficie se pueden observar zonas neumónicas que pueden liberar el exudado mucopurulento, y las alteraciones de esta apariencia pueden deberse bueno, habitualmente se dan mucho infecciones secundarias, entonces sí puede alterar mucho la apariencia del pulmón. Microscópicamente las lesiones consisten en neumonía bronquiolointersticial. Se caracteriza por hiperplasia de tejido linfoide, como ya les había platicado, y además de la presencia de otras bacterias, puede dar lugar a una bronconeumonía catarral purulenta. Ninguna de las lesiones ni de los signos son patognomónicos, entonces, ah, ok. Entonces el diagnóstico por signos y síntomas y lesiones siempre va a ser presuntivo. Se puede hacer exámenes complementarios de histopatología, como aislamiento en el medio de cultivo frizz, pero este no se utiliza tanto para diagnóstico, es más para investigación, ya que el tiempo de crecimiento de este va de
4 hasta 6 semanas. Y hay una muy alta posibilidad de contaminaciones mixtas con otro tipo de micoplasma, perdón. El método serológico tampoco es muy utilizado para un diagnóstico definitivo, ya que no se puede diferenciar entre anticuerpos vacunales o por infección. Entonces, el método definitivo para el diagnóstico sería el PCR. Como control del estadio vacunado, hay una vacuna, es monovalente, y esta existe desde los 70. También los antimicrobianos que se pueden utilizar para el control del micoplasma son las tetraciclinas. Estas son las que más tiempo se han utilizado, aunque también son sensibles hacia lincomicinas, gentamicinas, eritromicina, enrofloxacina y sulfonamidas, entre otros. En la siguiente especie es el Mycoplasma yorkinis. Este es un comensal común de la cavidad nasal de los cerdos y también es un invasor secundario en infecciones pulmonares. También se ha reportado como agente causal también de la neumonía enzótica, y diferenciándose porque ocasionalmente puede producir inflamación de las membranas serosas del cerdo y de las articulaciones. La patogenia es similar a la de Mycoplasma hiponeumonía. Con la diferencia que les había comentado, puede producir cojeras y morbilidad moderada. Esta aparece más frecuente en grupos de cerdos que ya tienen otras enfermedades, como neumonía o enteritis, y también se pueden dar por manejos deficientes. La signología va desde fiebre, disnea, cojera, no, y por eso mismo se resisten a moverse. Los cerdos ya es más común en cerdos de 3 a 15 semanas de edad. También puede causar policerositis, es inflamación de todas las membranas serosas, como la que recubren el corazón, pulmones, las vísceras y los testículos. La policerositis es más común en lechones de 3 a 10 semanas de vida y también puede producir la poliartritis. El diagnóstico se basa en los hallazgos en la necropsia, en los signos clínicos y ya más directamente por la detección del microorganismo. Igual, la más eficaz para detectar es el PCR. Las muestras se pueden obtener por hisopados nasales, hisopados tonsulares y por fluidos orales. El control es principalmente por tratamientos antimicrobianos como la streptomicina, las tetraciclinas, ampicilinas y sulfonamida. Son eficaces. No hay vacuna específica para pero se ha reportado que la vacuna contra Mycoplasma hiponeumonía se reduce la signología de este. Y por último, les voy a hablar del Mycoplasma suis. La enfermedad que se producía antiguamente se conocía como heperitozoonosis porcina, pero actualmente se le conoce como hemoplasmosis. Bueno, este es un parásito epicelular de los glóbulos rojos y causa la deformación y la lisis de estos. La transmisión va a ser dada principalmente por artrópodos hematófagos como el piojo de Hematopinus suis, las garrapatas, las moscas y los mosquitos del género Cule. También se da la transmisión por malos manejos
en operaciones de rutina como la castración, el descolmillado, en correcciones de hernias, inmunizaciones, y entre otras, ¿no? Estos son por contaminación sexual. La patogenia principalmente se da cuando el insecto pica la bacteria, entra al organismo y gracias a una proteína que tiene, que es la MSG1, se adhiere a la pared celular del eritrocito y de ahí utiliza la glucosa de este mismo para el propio metabolismo de la bacteria. Una vez adherido, ya se replica por fisión binaria y se da la infección. El periodo de incubación es por lo general de 6 a 10 días, aunque también puede tardarse varias semanas o incluso meses. Eh, es posible una infección transplacentaria y lo que nos da lechones débiles y blancos al nacimiento y mortalidades al destete, antes del destete elevada. La signología, aquí se diferencia un poco entre las cerdas y los lechones. En la enfermedad aguda en las cerdas produce anorexia, fiebre de entre 40 y 42 grados, anemias, eh, aumento de la respiración, anestro, ictericia, agalaxia, abortos, aumento de las repeticiones, reducción de la concepción y fallo reproductivo. En los lechones lactantes, ya les había dicho que pueden nacer pálidos y con anemia. En casos graves puede causar ictericia. Son muy susceptibles a infecciones secundarias. Un retraso en el crecimiento. Bueno, el diagnóstico, como siempre, principalmente va a ser por PCR. A veces se venden kits para elaboración rápida de un PCR, el que pongo aquí. Y también como pruebas complementarias se pueden hacer protis de sangre con tinción de Bright, aunque no es tan preciso, y los análisis serológicos que son poco fiables hasta ahora. El control, que es mayormente por prevención, con un buen programa de control de los ectoparásitos y también las precauciones higiénicas durante los procedimientos donde se involucre la sangre, como buena desinfección de los equipos durante el procesado de lechones y el cambio frecuente de agujas durante las vacunaciones y tratamientos. Los microbianos son igual las tetraciclinas y los arsenicales orgánicos son de un buen éxito. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muy bien, Carlos, gracias por darnos la presentación. Normalmente, micoplasmosis en granjas se enfoca a los dos primeros que comentaste. Es muy poco común hacer diagnóstico de Mycoplasma suis, pero yo creo que qué bueno que comentaste Mycoplasma iorrinis porque ha sido una de las enfermedades más comunes en los últimos quizá 5 años. Digo, obviamente lleva mucho más tiempo, pero en los últimos 5 años, cuando ustedes están en granja y ven artritis, como tú lo comentaste, es lo más trascendente de Mycoplasma iorrinis. Los tratamientos no son fáciles porque llegar a articulaciones a través de estos antibióticos que comentaste es complejo, pero lo que sí es más común es Mycoplasma iomneumoniae. Y esas zonas de consolidación características tienen una apariencia como grisácea. Eso es muy, muy común en micoplasmosis,
que el parénquima pulmonar dañado se ve con una coloración grisácea y tiende a convertirse a rojo oscuro. Normalmente, como dato curioso, los lóbulos anteroventrales son los más afectados. Y es una enfermedad que después de los 10 días con problemas respiratorios normalmente se recuperan los cerdos. El problema es que está asociado a pasterelosis y pasterelosis genera abscesos, neumonía con abscesos. Cuando ustedes están en granja y ven problemas respiratorios, después de la semana 5 o 6, ven zonas grisáceas en pulmón y al final de las 10, 11 semanas, cuando hacen necropsia, también ven abscesos, neumonía absedativa, es micoplasmosis. El problema es que micoplasma se transmite prácticamente al momento del nacimiento de la madre al lechón y es de muy, muy difícil control. Eso es una de las cosas es uno de los problemas de micoplasmosis, que se le llama enfermedad insidiosa porque es muy, muy difícil controlarlo. Normalmente, como ya lo dijiste, a través de vacunación, que utiliza esos dos factores pues de virulencia para poder generar anticuerpos y controlar la infección. O bien, si no se controla la infección, al menos se controla la signología clínica, porque es muy difícil quitar a micoplasma de los cerdos. Es una enfermedad de difícil control. Y en el caso de Mycoplasma iorinis, pues les digo que por alguna razón los últimos 5 años, quizá un poco más, ha sido una enfermedad muy común en granjas. Yo realmente no tengo claro por qué se esté dando esto. Quizá es parte de la evolución de los micoplasmas, pero sí ha habido una gran problemática que clínicamente la vemos como artritis, sin duda. El problema de la micoplasmosis es que no tienen pared celular y eso los hace muy resistentes a los antibióticos betalactámicos principalmente. Pero, pues bueno, micoplasma ahí está y seguramente dará muchos problemas a mediano plazo, sobre todo por este asunto de no tener pared celular, ¿no? No sé si comentaste nada más, Carlos, ¿cuál será la etapa de mayor afectación? En el caso de Mycoplasma suis, creo que comentaste de las 6 a las 11 semanas, pero en Mycoplasma pneumoniae, que es el más común con afección respiratoria, ¿comentaste? No, creo que no lo comenté. Normalmente nacen los lechones y se contagian, pero en la etapa de crecimiento, o sea, terminando el destete, la etapa de crecimiento es cuando más problemas respiratorios hay. Y al cabo de las 10 semanas, perdón, es cuando más se asocia con otros agentes patógenos, principalmente pasterelosis, y lo que vemos son esas lesiones absedativas. No sé si alguien tenga alguna pregunta de micoplasmosis. No, doctor. Pues No. muchísimas gracias, Carlos. Gracias. Gracias a ti. Muy bien, ahora vamos a... Déjenme ver quién más podría exponer hoy, que ya estuviera listo. Nosotros, profesor, de circovirus. Ah, perfecto.
Muy bien. Circovirus. Déjenme abrirla. A la hora que estén listas, adelante, por favor. Sí, permítame tantito. ¿Sí ya se ve? Ya, Ok. ya la estamos viendo, Pau. Ok, buenos días. Nuestro equipo está conformado por Villegas Delgado Paola Jimena y yo, que soy Calderón Zúñiga Paola. La siguiente, por favor. Les hablaremos sobre circovirus porcino tipo 2 o PCV2. Bueno, entre las sinonimias o nombres alternativos tenemos que también se le conoce como circovirus porcino tipo 2, PCV2, enfermedades asociadas a circovirus porcino, síndrome multisistémico de adelgazamiento post-DST, que se abrevia PMWS, también síndrome de dermatitis y nefropatía porcina o PDNS. La siguiente, por favor. Compañeras, bueno, no sé si solo a mí, pero creo que yo no veo que cambien sus diapositivas. Sí, no está cambiando, tienes razón. Permítanos. A ver, ¿ya cambia? Ahora sí. Una Gracias, antes. Paula. Ah, ahí, etiología. La circovirosis porcina está causada por el circovirus porcino tipo 2, que ya les dije que se abrevia PCV2. Este es un virus pequeño de unos 17 nanómetros de diámetro. Tiene una simetría icosaédrica, no tiene envoltura y con un DNA circular de una sola cadena, con polaridad negativa de aproximadamente 1.8 kilodaltons. Este virus pertenece al género circovirus de la familia Circoviridae. La siguiente, por favor. Existen dos serotipos de este virus. El primero, el tipo 1, que no causa ninguna enfermedad, conocida como apatógena, y el tipo 2, que es apatógena. Del tipo 2, a su vez, existen varias cepas diferentes, como PCB2A, PCB2B, C, etc. Una manifestación de ellas consiste en el síndrome de dermatitis y nefropatía porcina, que aparece principalmente en cerdos de crecimiento y también en cerdos en engorde. La siguiente. Ok, como historia, tenemos que el circovirus porcino fue descrito por primera vez por alemanes en el año de 1974 como un virus contaminante de la línea celular del riñón del cerdo, denominada en ese tiempo como PK15. Estudios posteriores revelaron que se trataba de un virus muy pequeño, sin envoltura, con un diámetro de 17 nanómetros, bueno, con las características que hace rato les mencioné. Su DNA circular, por lo que fue denominado circovirus porcino. Después, en 1997, fue asociado a una enfermedad que afectaba a cerdos de transición, conocida como síndrome multisistémico de desmedro post-destete. Bueno, algo importante de señalar es que esta enfermedad ya era conocida en otros países, pero no se sabía con exactitud pues la etiología. Los síntomas observados durante ese tiempo eran la pérdida de peso, palidez corporal, alteraciones respiratorias y en algunos casos también se reportó diarrea e ictericia. Posteriormente, de secuenciación genómica, surgió la denominación de PCV tipo 1 para el circovirus asociado a la línea celular PK15, considerado apatógeno, y también se denominó el PCV tipo 2 para el circovirus asociado a circovirus porcina, que sería el patógeno. De esta forma, hasta la fecha, se ha utilizado la nomenclatura ya antes descrita para designar a los dos genotipos virales. La siguiente. Bueno, en cuanto a signos y lesiones, esta enfermedad empieza normalmente alrededor de las 6 a 8 semanas de vida. Y bueno, los cerdos destetados van a perder peso gradualmente y van a presentar emaciación.
Su pelaje además se vuelve áspero y también la piel se torna pálida e incluso a veces amarillenta. Y bueno, generalmente tienen una muerte súbita y hay un aumento, bueno, en la necropsia se ha visto un aumento especial de los nódulos linfáticos periféricos y como ya se había mencionado, bueno, ya había mencionado el doctor que esta enfermedad presenta particularmente un aumento en los linfonodos inguinales. También, bueno, en algunos casos pueden mostrar diarrea, pueden mostrar también dificultad para respirar causada por una neumonía intersticial, incoordinación, la aparición de manchas extensas, grasientas, de color marrón rojo o rojo morado, ligeramente con un relieve de diferentes tamaños y formas, especialmente en el pecho, abdomen, muslos y patas delanteras. También, bueno, pueden presentar fiebre y una condición corporal muy deteriorada, con las costillas y vértebras perfectamente visibles. Es una condición corporal de 1, aunque incluso el abdomen llega a estar distendido. Y bueno, en las cerdas va a causar abortos y también fallo reproductivo en general. Entonces, bueno, a manera de resumen, el circovirus porcino causa un retraso en el crecimiento, incremento en el tamaño de los linfonodos, particularmente inguinales, atrofia tímica, ausencia en colapso pulmonar por la neumonía intersticial, ictericia asociada a hepatitis, manchas blanquecinas en riñón, que es una nefritis intersticial. Y bueno, en una infección subclínica, como se había mencionado, hay ausencia de lesiones macroscópicas, en ausencia de otros procesos concomitantes. Hay una baja cantidad de circovirus porcino de tipo 2 en los tejidos linfoides y lesiones linfoides leves o ausentes. Y bueno, la patogenia de la infección por circovirus porcino tipo 2 no es del todo bien conocida. Sin embargo, en condiciones naturales, la entrada del virus se da por vía oronasal y también puede ser parenteral. Bueno, a pesar de que la patogenia no es clara, se propone que hay factores importantes que predisponen a que se llegue a presentar o no, los cuales pues principalmente son el efecto del manejo en granja, la concomitancia con otras infecciones víricas, la estimulación del sistema inmune en cerdos infectados con circovirus porcino de tipo 2, el estado de infección de la cerda frente a circovirus tipo 2 al momento del parto y la nutrición. Ahora bien, bueno, el movimiento de los animales entre las explotaciones es pues la causa más importante de la entrada de virus. Y bueno, este virus es muy estable en el ambiente y puede ser vinculado de forma mecánica a través de camiones, ropa, calzado, material. E incluso también la presencia de fauna nociva como roedores y pájaros pues son un factor muy importante para que esta enfermedad se llegue a presentar en la granja porcina. Pero bueno, una vez presente en la explotación, la transmisión es por contacto directo entre cerdos enfermos y sanos. Y bueno, la transmisión se ve sumamente favorecida en explotaciones con alta densidad poblacional, en producción continua y con prácticas de manejo donde no se realiza el sistema de todo dentro, todo fuera, es donde hay mayor prevalencia de esta enfermedad. Bueno, la infección de este virus está ligada a la movilidad de las células infectadas, generalizándose en una infección especialmente del sistema linfoide, que tiene pues migración a demás órganos. Bueno, la presencia subsiguiente de virus en sangre puede durar meses y contribuye a su diseminación entre animales. Y bueno, en estados iniciales de la infección, los cerdos van a andar eliminando fundamentalmente el virus a través de las heces, orina y secreciones nasales. Y bueno, también se ha detectado incluso que en el semen de los berracos, aunque estos estén aparentemente sanos.
Y bueno, entonces el circovirus va a entrar vía oronasal, se va a diseminar a través del tejido linfoide, tiene una etapa de viremia baja, una seroconversión, inicia en su infección libre en todo el cuerpo del cerdo y eso da inicio a una fase subclínica. En infecciones, en coinfecciones hay una viremia alta más leucopenia, hay una seroconversión y dispersión sistémica manifestándose en la forma clínica. Y bueno, como diagnóstico, dado que la mayoría de las explotaciones tienen anticuerpos frente a circovirus porcino, la realización de análisis de anticuerpos en sangre pues realmente no ayuda de mucho. Los signos clínicos tampoco son específicos para realizar el diagnóstico, ya que a menudo es necesario necropsiar a varios cerdos. Y bueno, el diagnóstico en general se basa en 3 cosas, que es la depleción linfocitaria, la gran cantidad de circovirus porcino presente en el tejido, esto mediante las pruebas de inmunohistoquímica para la detección de antígenos, y bueno, el cuadro clínico que se llega a observar, que realmente pues es relativamente rápido. También, bueno, las lesiones macroscópicas en el examen post-mortem son muy variables. Y bueno, lo más característico es que, bueno, la emaciación y la ictericia que presentan generalmente. También los riñones, que van a estar muy inflamados y con como granitos en la superficie, que es justamente la nefritis. Y bueno, también si se suspenden los cerdos infectados por las patas traseras, los nódulos linfáticos van a verse muy aumentados, como si parecieran, bueno, se describen como uvas grandes. Y bueno, también muchas condiciones como la inasición, la mala nutrición, falta de agua, úlceras gástricas, neumonía enzótica, ileitis, síndrome reproductivo y respiratorio porcino y otras enfermedades, pues tienen signos muy parecidos y por lo tanto, dificulta el diagnóstico. En las lesiones en piel, se sospecha que la causa es un complejo inmune asociado a la estimulación anormal del sistema inmunitario y esto complica las reacciones antígeno-anticuerpo por último, en cuanto al control y prevención, bueno, la vacunación se hace en países afectados, se puede decir que es obligatoria ya que esta es una enfermedad de importancia y la vacuna pues sí es muy efectiva. Y bueno, otro manejo que se hace es controlar las enfermedades como neumonía enzótica y PIRS, que generalmente son enfermedades concomitantes que llegan a complicar incluso más esta patología. Y ya. Muy bien, Jimena y Paola. Con respecto a circovirus, un detalle importante, bueno, es el virus más pequeñito que existe y que afecta a cerdos. Es el virus más pequeño que afecta a cerdos. Ya lo comentaron, pero vale la pena destacarlo. Depresión linfoide, o sea, el daño que genera el virus en toda la cadena ganglionar va a generar que haya leucopenia. O sea, esto es característico de circovirosis. Va a haber leucopenia. Puede haber una presentación que se da en piel, que son círculos hiperémicos, o sea, como si fueran unas hemorragias, pero en círculos, en la piel, principalmente en los pliegues y en la parte ventral. Lechones destetados con muy mala condición corporal y con esos ganglios inguinales inflamados, es de lo más común que podemos ver en circovirus. Recuerden, y bien lo dijeron, es una enfermedad que está por todos lados. De hecho, se le llama que es un virus ubicuo.
y se refiere a ubicuo, que se encuentra prácticamente en todas las granjas, prácticamente en todos los cerdos. Hay muy pocos cerdos negativos a circovirus, sin embargo, a través de la vacunación, la mayoría de las veces se hace un buen control. Lo que más afecta, pues, es la etapa post-destete o al momento del destete, porque los cerdos se ven muy pálidos, se ven, bueno, presentan anorexia, a veces heces pastosas, a veces úlcera gástrica, pero lo que ustedes visualmente detectan es un cerdo enfermo. Y es muy difícil el control. Sin embargo, el enfoque del control está en las madres. Cuando ustedes vacunan a las madres antes del parto e incrementan los anticuerpos que transmite a través del calostro, es la mejor estrategia para el control de circovirus. Leucopenia y esta inflamación de ganglios inguinales, créanme que son algo muy evidente de circovirus y así es como podríamos detectarlo. Puede ser que se confundan, y son diagnósticos diferenciales precisamente, colibacilosis, porque la colibacilosis postdestete también genera emaciación, es decir, el cerdo se ve muy deprimido, pelo hirsuto, y pueden en ambos casos llegar a tener diarrea, pero en realidad no hay inflamación de ganglios inguinales en colibacilosis, y se hicieran un hemograma, no hay leucopenia. Entonces, sería diagnóstico diferencial, perdón, pero hay cómo hacer el diagnóstico definitivo. Las vacunas, hay una de virus inactivado, que es, bueno, se llama Circovac, que funciona muy bien y hay que aplicar la vacuna a las hembras dos dosis antes del parto. Y hay otra de Boehringer, que es una vacuna subunitaria y es muy específica. Con una sola dosis en lechones de 3 semanas les ayuda muy bien a los cerdos a cursar la infección sin mayor problema. No sé si tengan alguna duda de circovirus. No, de nada más, si podían repetir las sinonimias las compañeras, las que tenía, es que se me fue como el audio en ese rato. Sí. ¿Tienen sinonimias, Pau y Jimena? Sí, enfermedades asociadas a circovirus porcino, síndrome multisistémico de adelgazamiento post-destete y síndrome de dermatitis y nefropatía porcina. Gracias. Nena. Doctor, ¿a qué edad Sí. dijo que se hace la vacunación en las hembras? Normalmente, cuando las hembras van a iniciar su vida productiva, se aplican 2 dosis, es decir, antes de la primera inseminación. Pero cuando ya llevan 1, 2, 3, 4, 5 partos, se pone vacuna a las 5 y a las 3 semanas antes del parto para que incremente el nivel de anticuerpos y eso lo adquieran a través del calostro los lechones. Gracias. Sí, por nada, Jimena. ¿Alguna otra pregunta de circovirus porcino? Ok, entonces muchísimas gracias, Jimena y Paola. Vamos ahora con, bueno, puede ser con Carlos, perdón, con Omar, con pleuroneumonía contagiosa o rinitis atrófica. Hoy estamos viendo enfermedades respiratorias. ¿Quién quisiera exponer primero, Omar o José Luis, rinitis atrófica? Yo expongo primero. Adelante, José Luis.
Está cargando mi computadora. Sí, no Ahí te está. preocupes. Bueno, yo voy a exponer sobre la rinitis atrófica. Bueno, ¿qué es? Bueno, se le considera una enfermedad respiratoria, es crónica y es multifactorial. Requiere de diversos, pues, factores para que se pueda suscitar, ¿no? Y no solo depende de uno. Esta es caracterizada principalmente por la atrofia de los cornetes nasales, ¿no? Existen dos presentaciones, la progresiva y la no progresiva, o también la no progresiva se le conoce como regresiva. La etiología son básicamente dos. Es bordetela bronquioséptica. Esta se le da principalmente cuando está solita. Se da la presentación no progresiva o regresiva. Y el Pasteurella multocida toxigénica, que cuando esta está presente, normalmente se da la presentación progresiva. Esta genera una toxina llamada vermonecrotoxina, la cual pues es la causante de la atrofia de los cornetes nasales. En la historia, bueno, se observa por primera vez en Rusia y en Alemania en el siglo XIX, pero fue descrita hasta 1930 en Alemania, y se dice que entró al continente americano cuando Estados Unidos empezó a intensificar su producción de porcícola. La transmisión son dos, es por horizontal entre lechones, y vertical, que es la más común y que se da de cerda de la madre hacia los lechones, ¿no? Y básicamente es por contacto directo a través de aerosoles. En cuanto a la patogenia, pues bueno, en caso de bordetela bronquioséptica, esta está presente en el medio ambiente. Ocurre por diversos factores ambientales, ocurre alguna irritación de las mucosas nasales, lo que causa que bordetela bronquioséptica pueda colonizar la mucosa. Cuando ya haya colonizado la mucosa, pues produce sus toxinas y adhesinas para poder quedarse ahí, lo cual produce inflamación y bueno, causa una destrucción de la trama ósea por osteólisis, y pues después causa la rinitis regresiva, la cual puede desaparecer en unas cuantas semanas y puede volver a presentarse más adelante en la vida del cerdo, sí, en la vida del cerdo. En cuestión de Pasteurella multocida también pasa lo mismo, factores ambientales que irritan la mucosa, esta coloniza la mucosa nasal y esta empieza a producir la proxina vermonecrótica, ¿no? Esta causa tiene tres efectos, ¿no? Una inmunodepresión, degeneración del hígado y de riñones, y pues el principal, que es la destrucción de la trama ósea por osteólisis, y disminuye la osteogénesis, lo cual pues es la rinitis progresiva. Esta causa una atrofia de los cornetes nasales hasta básicamente dejar en ausencia de cornetes nasales. También causa una deformación de mandíbula por la falta de cimientos óseos, y aumenta el trastorno, bueno, aumenta los trastornos pulmonares por la atrofia por la ausencia o atrofia de los cornetes nasales, y por la deformación de la mandíbula causa una disminución del consumo de alimentos, lo cual todo en conjunto causa una disminución en el rendimiento del cerdo. Los factores predisponentes, los cuales favorecen pues que las bacterias estas dos se puedan colonizar las mucosas nasales, pues es el exceso de adopciones en parto, los hacinamientos, las mezclas de animales jóvenes con animales pues viejos, a ciclos cerrados, que quiere decir que pues una misma producción produzca su propio pie de cría, y esto causa que si la enfermedad ya está presente ahí, todas las cerdas que ya están ahí, que son asintomáticas, pues favorezcan que pues la enfermedad permanezca cerrada, bueno, permanezca dentro de la producción, y ya. El mal control ambiental, por ejemplo, pues, la temperatura, la ventilación, que haya un exceso de polvo, un exceso de humedad, entre otras cosas, ¿no? La mala higiene y desinfección de las instalaciones,
Una malnutrición lo que causaría pues una inmunodepresión del sistema inmune, pues favorece a que esta bacteria pueda asentarse. Y pues alto porcentaje de primerizas. Normalmente estas primerizas son, se refiere a que estas primerizas no son de la producción, son de otros productos, pues se compraron. Y esto podría causar que alguna de ellas esté pues contagiada y sea asintomática. Los signos clínicos normalmente ocurren entre la tercera a la octava semana de vida. Los lechones de madres portadoras son infectados a partir de la segunda semana a la sexta semana. Y pues sí, estos lechones de la tercera a la octava semana de vida corren con la suerte de que son de la presentación no progresiva, pueden volver a presentar esto de la 12ª semana a la 16ª semana de vida. Los signos clínicos son estornudos y resoplidos en los lechones, braquignatismo superior o disvisión del hocico, oclusión del conducto nasolacrimal. También ocurren secreciones nasales y estas secreciones a veces pueden ir acompañadas de sangre. Y bueno, la lesión principal y la más característica, pues es la atrofia de los cornetes nasales o la ausencia completa de los cornetes nasales, como aquí se puede ver que aquí ya no hay cornetes nasales, ya han completamente desaparecido. Y podemos ver, pues, aquí podemos ver la oclusión del conducto lacrimal y podemos ver esta típica marquita que se les asocia a los lechones y como que tienen los ojos hinchados, ¿no? Y tenemos pues una desviación del tabique nasal, de la jeta del cerdo, que está desviada hacia un lado, dependiendo de qué lado esté más afectado. El diagnóstico puede ser clínico, viendo pues los registros de la producción, viendo que pues el porcentaje de cerdos nuevos, de cerdas nuevas que vinieron a la producción, de dónde vinieron, si presentan algún hocico torcido los lechones, si presentan estornudos. Sin en cambio, esto no tiende a implicar precisamente que padezcan pues, la rinitis atrófica. También los diagnósticos diferenciales pueden ser infecciones por megalovirus, influenza porcina, enfermedad de Augeschis, rinitis en síndrome de poliosaurosis o micoplasma y rinitis, síndrome reproductivo y respiratorio o por un mal diseño de comederos y bebederos que pueden determinar a deformaciones maxilares, ¿no? El diagnóstico se hace básicamente a través de la necropsia y se puede, si los animales, sacrificar a un animal y hacer un corte transversal de la jeta del cerdo para observar si hay atrofia de los senos, senos nasales. También se puede hacer un aislamiento y pruebas de ELISA y PCR para determinar la presencia de las dos bacterias implicadas, que puede ser Bordetella o Pastorella. El control básicamente se hace con la vacunación. Se puede hacer de dos formas. En caso de madres, estas se pueden vacunar de 4 a 2 semanas antes del parto. Y si se hace después, se hace en los lechones, se puede hacer de la tercera a la quinta semana, en caso de que no se vacunen a las madres, ¿no? Un plan de manejo, pues que haya un plan de manejo adecuado dentro de las instalaciones, quiere decir que evitamos hacinamientos, tengamos buen control de temperatura, buen control de humedad, buena ventilación, que no haya polvo dentro del ambiente para evitar, pues, favorecer alguna irritación de la mucosa y que sea más fácil para estas bacterias asentarse dentro de la cavidad. También conlleva tener un buen plan de alimentación y pues a eso se refiere el plan de manejo, todas las buenas prácticas que se supone que debe de tener las instalaciones, ¿no? Y se le puede hacer quimioprofilaxis antes de que la cerda para. Podemos meter antibióticos para disminuir la presencia de ambas bacterias.
Y también se le puede dar a los lechones, pero es bastante común dárselo a lechones. Y pues ya. Muy bien. Gracias, José Luis. La verdad es que estuvo muy, muy claro, pero quiero destacar nada más 2 o 3 cosas. Pasteurella multocida es flora normal de tracto respiratorio. Sin embargo, los factores predisponentes que comentó José Luis determinan que se presente o no esta patogenia, tal cual la describió. La pérdida de la osificación, pues la va a dar esta toxina dermonecrótica, pero se puede evitar. O sea, normalmente el sistema inmune tiene la capacidad suficiente de contrarrestar o mantener al límite las bacterias que están como flora normal. Y si ustedes se dan cuenta, como lo dice José Luis, la rinitis atrófica progresiva es causada, por Pasteurella multocida. Toxinas de Pasteurella multocida. Entonces, el principal manejo es evitar los factores predisponentes. Y normalmente las granjas, uno de los problemas que presentan es la falta de ventilación en las granjas. Y esa falta de ventilación permite un incremento, o bueno, no incremento, más bien, acumulación. Esa acumulación de amoníaco en las casetas que va a irritar las mucosas respiratorias, y eso es lo que va a generar que Pasteurella multocida con esta toxina y Bordetella generen esas lesiones. ¿Cuánto? Por ejemplo, se habla de 3.7 miligramos de polvo respirable, es decir, el polvo también va a hacer una acción de resequedad de las mucosas y no va a estar eliminando moco y eliminando bacterias, que es parte de la función de los cilios. Amoníaco. 11 partes por millón de amoníaco en el área, es decir, en el corral, ya generan esta disposición para llegar a este daño. Entonces, si ustedes controlan la limpieza y la ventilación para que no haya mucho amoníaco ni polvo, obviamente va a ser muy difícil que lleguen a esto. Ustedes están viendo una desviación completa del tabique nasal, una pérdida de la formación ósea. Y al final el problema es que lo puso José Luis en una diapositiva. A las 3 semanas empieza todo. Pero hasta después de las 12 semanas se ve la problemática, ¿no? Después de las 12 semanas de vida es cuando ustedes ya están viendo una deformación del tabique nasal y se les enchueca la jeta a los cerdos. Hay que evitarlo. No quiere decir que no puedan sobrevivir así, pero esa falta de manejo adecuado debe de evitar que gasten en antibiótico, debe evitar que haya ese daño a nivel de cornetes nasales y debe evitar que lleguen a este daño. Un signo clínico que no vi, pero que también se llega a dar con frecuencia, aparte de la desviación de cornetes nasales, son hemorragias. Cuando se está dando la infección y la presencia de esta toxina, genera hemorragias. Entonces hay esa inflamación de párpados y ese lagrimeo, como lo está marcando ahí José Luis. Hay desviación de tabique nasal y comúnmente hay hemorragias. Entonces, si ustedes saben que hace falta ventilación en su granja o en sus corrales,
no tienen buena limpieza y empieza a haber hemorragias, den tratamiento y quiten los factores predisponentes para evitar que lleguen a esto que estamos viendo en las imágenes. Muy bien, pues no sé si tengan alguna pregunta de rinitis atrófica. No, doctor. Ok, No, perfecto. doctor. Pues muchas gracias. Gracias, José Luis. Ahora nos vamos con la última respiratoria de hoy y sería Omar con pleuroneumonía contagiosa porcina. ¿Sí estás por ahí, Omar? Sí, doctor. Perfecto. Doctor, una pregunta. Sí, Adilene. Los que nos toca exponer ya jueves, ¿cuándo le enviamos la presentación? ¿Hoy o mañana? Si pueden hoy y si no a más tardar mañana a las 2, 3 de la tarde para que si hay alguna observación tengan un poquito de tiempo de atenderla, ¿no? Por favor, Adilene. Ok, gracias. Sí, no hay de qué. Muy bien, entonces, pleuroneumonía contagiosa porcina. Adelante, Omar. Sí cambió mi pantalla, bueno, no sé. Ahorita sigues en la principal, en la primera diapositiva. Ok, sí, entonces sí cambia. Ok. Bueno, yo les voy a hablar de pleuroneumonía contagiosa. También se conoce como pleuroneumonía fibrinosa o pleuroneumonía porcina. La etiología. Bueno, la pleuroneumonía es una enfermedad que afecta al tracto respiratorio inferior de los cerdos y bueno, es ocasionada por actinobacillus pleuroneumonía, que también se conoce como APP, así la abrevian. Es perteneciente a la familia de las pasteorelas y bueno, es un cocobacilo gram negativo encapsulado. Existen alrededor de 17 serotipos que estos se definen por la cadena O del LPS y por los polisacáridos de la cápsula. Los serotipos se dividen en dos diotipos según el requerimiento de factor 5 de la coagulación, que es para su crecimiento. También se le conoce como NAT, que es nicotinamida adenina dinucleótida. Y bueno, la mayoría de los biotipos, bueno, la mayoría de serotipos son del biotipo 1, que son los dependientes del factor 5, y solo hay dos serotipos que son independientes de este factor. Los principales factores de patogenicidad de esta bacteria son el LPS, la cápsula y las toxinas APX. En la patogenia les voy a explicar un poco más de cómo actúan estos factores. Un poco de historia. En 1957, Pattison aisló durante una examinación en un pulmón de cerdo con neumonía a un organismo que llamaron como un organismo parecido a Haemophilus. En 1961, en La Plata, Argentina, ocurrió un brote que causó la muerte de alrededor de 260 cerdos que pesaban entre 20 y 60 kilos. También afectó a adultos. En 1964, Shope propuso el nombre de Haemophilus pleuroneumonía. Aisló la bacteria que es dependiente del factor de 5 de la coagulación
de un pulmón que tenía una extensa neumonía lobular y pleuritis fibrinosa. En 1978, Bertschinger descubrió la estirpe que no es dependiente del factor 5 de la coagulación, y a esta la denominó como organismo similar a la Pasteurella hemolítica. En 1983 fue cuando se renombró a Actinobacillus pneumoniae, gracias a que Paul hizo un estudio genético y vio que era más parecido a Actinobacillus lignieresi. En los signos clínicos, pues los signos clínicos varían dependiendo de la edad, del estado inmunológico, las condiciones ambientales, la dosis infectante, y pues se dividen en signos de curso hiperagudo, agudo y crónico. Y bueno, cualquiera de estas fases se puede manifestar en un mismo grupo de animales. El curso hiperagudo presentan fiebre alta de 41.5 grados, apatía, anorexia, disnea, taquicardia y falla cardíaca. Y bueno, los principales signos de este curso hiperagudo son la cianosis cutánea, la espuma sanguinolenta en hollares y boca, epistaxis y muerte súbita. También cabe mencionar que no manifiestan signos respiratorios, simplemente yacen y pues mueren. Aquí podemos ver, bueno, no se ve tan claro, pero aquí se ve como, creo que este es a lo que se refiere como la espuma sanguinolenta. Y pues sí, esta al parecer sale de la boca, a diferencia de esta imagen que es la epistaxis. El curso hiperagudo, el curso agudo. En esta los principales signos son el enrojecimiento de la piel, como podemos ver aquí en la orejita del cerdo. Se rehúsan a mover y bueno, tienen disnea. Estos pueden estar postrados o pueden adoptar una posición de perro sentado, que es como esto. Y bueno, en la de curso crónico, ya en esta fase ya no hay fiebre debido a que pues ya pasaron todos los signos agudos. Tosen de manera espontánea o de manera intermitente. Tienen apetito muy disminuido y esto se puede reflejar como una baja de ganancia de peso. Tienen intolerancia al ejercicio y esto es evidente debido a la dificultad que tienen para moverse y porque pues quedan rezagados de no haber ganado peso. Las lesiones, estas igual pues se manifiestan de manera diferente dependiendo del curso de la enfermedad. Pues los patrones macroscópicos principales que se van a dar son un patrón de bronconeumonía fibrinosa, principalmente en el curso hiperagudo, y en el curso crónico lo principal va a ser la pleuritis. Pues la neumonía puede ser unilateral, bilateral, puede ser multifocal o incluso puede haber un lóbulo completo con distribución difusa. En el curso hiperagudo lo principal va a ser desarrollo de exudado mucoso con espuma sanguinolenta en la tráquea y en los bronquios. En el pulmón va a haber áreas rojo-púrpura que van a estar firmes y va a haber escasa pleuritis. También en este curso, si se hace corte del pulmón,
En la superficie se verían áreas blanquecinas que corresponde a necrosis isquémica. En el curso agudo, aquí ya es cuando empieza a desarrollarse la pleuritis de manera más avanzada. Los pulmones están firmes con áreas rojo-púrpuras y blancas. Este color es debido al contenido de febrina y es muy evidente en la pleura y en los tabiques interlobulares. Y bueno, también están distendidos por el edema y por la misma fibrina. En cuanto al curso crónico, hay la fibrosis de la pleuritis fibrinosa anterior, se adhiere, o bueno, desarrolla adherencia con la pared torácica. Entonces, cuando se extraen los pulmones, se puede desgarrar y esa fibrosis se queda en la cavidad torácica. Y bueno, pues aquí las lesiones agudas se convierten en secuestros pulmonares que corresponden a cavidades necróticas rodeadas de una cápsula fibrosa. Y más o menos estos serían los secuestros pulmonares, si no me equivoco. La patogenia, bueno, sí, aquí la patogenia sí es muy complicada, entonces la resumí en este esquema. Aquí nada más es como la transmisión, ¿no? Que se puede transmitir por fomites, que es pues el calzado, ropa, por cerdos introducidos, pues principalmente por primerizas y berracos, que son los que por lo general se anexan a las piaras. Estos fungen como portadores subclínicos que a lo mejor pues ya pasaron la enfermedad y no se detectó. También pues puede ser por aerosoles dentro de un mismo grupo de animales. Y bueno, la bacteria penetra en el tracto respiratorio después de colonizar el epitelio de las criptas de las tonsilas. Después se adhiere en el epitelio alveolar y comienza a secretar las toxinas APX y bueno, pues genera las lesiones que ya mencioné antes. En cuanto a el efecto de los factores de patogenicidad, pues el LPS se une a los neumocitos en cuanto llega al pulmón y ya en los alvéolos atrae macrófagos y neutrófilos. Induce la liberación de citocinas de los macrófagos alveolares y esto los activa y secretan metabolitos reactivos de oxígeno, aumentan la permeabilidad vascular y llenan a los alvéolos de inmunoglobulinas G, que son antiactinobacillus. La cápsula, pues esta evita que la bacteria sea fagocitada y si es fagocitada, si está opsonizada por la inmunoglobulina G. En cuanto a las toxinas APX, pues son el factor más importante, ya que tienen actividad citotóxica que daña directamente a los macrófagos y a los neutrófilos, y también tienen actividad hemolítica. Estas pues dañan las células endoteliales y pues inducen la cascada de la coagulación, provocan trombos y áreas de necrosis isquémica en el pulmón. Pues la muerte por esta enfermedad se produce en el curso agudo debido a shock endotóxico. El diagnóstico, bueno, se debe de diferenciar esta enfermedad de virus de influencia porcina, de enfermedad de Aujensky, de salmonella septicémica en los cursos hiperagudos. En los
agudos se debe diferenciar de Pasteurella mutocida toxigénica y de Actinobacillus suis. En cuanto al diagnóstico, pues puede ser por cultivo e identificación, que esto sería como el inicial. Se debe cultivar en agar sangre y se debe tipificar para definir patogenicidad de la cepa y también y para ver qué subtipo es, ¿no? También es de gran ayuda para elegir qué medidas de control se van a tomar en la granja. Para el cultivo, pues es ideal las muestras de lesiones agudas, pero las crónicas, como los secuestros pulmonares, también son de gran ayuda porque pues la bacteria se queda en los secuestros pulmonares. La serotipificación, esta sirve para el control también y también para elegir la vacuna. Se hace por PCR. La serología, esta pues se hace para detectar anticuerpos antitoxinas, también para detectar antiantígenos capsulares o para detectar el LPS. La detección de anticuerpo antitoxina APX4 es la que más se utiliza. Y esta pues sirve para determinar, la serología sirve para determinar el estatus de la granja y para detectar a los portadores subclínicos. Esta pues puede ser ELISA, puede ser ensayo inmunoenzimático. Y bueno, una vez que se tiene la serología positiva, se realiza PCR de biopsia tonsilar. Y esta sirve para confirmar y se hace cuando se requiere introducir animales en granjas que son negativas. En cuanto al control y la prevención, pues lo ideal es los sistemas todo dentro, todo fuera para evitar que se presente esta enfermedad, evitar sobrepoblación, obtener reemplazos de granjas libres de la enfermedad. Y bueno, anteriormente se usaban bacterinas con anticuerpos anticápsula, pero para esto se debe de conocer el serotipo y pues no es recomendable ya que pues existen muchos serotipos y puede haber más de un serotipo en una misma granja. Entonces, pues actualmente lo ideal es hacer uso de vacunas con factor de patogenicidad como antígeno a los que tienen APX1 y APX3, que son toxoides inactivados, y el OMP, que también son inactivados. Y bueno, estos pues confieren protección cruzada contra varios serotipos. Por eso es mejor hacer uso de estos en lugar de las bacterinas. Y bueno, eso sería todo. Muy bien, Omar. Muchas gracias. Muy completo la presentación. Nada más me gustaría recalcar algo. Cuando ustedes están en granja, el Actinobacillus pleuropneumonia por alguna razón afecta más las últimas etapas de crecimiento, es decir, engorda y finalización. Y comúnmente esa hemoptisis la van a estar viendo. Ustedes los animales los pueden ver muy bien, o sea, en muy buen estado de carnes, en buena condición corporal. Y esta forma hiperaguda me gustaría resaltarla porque los cerdos empiezan a tener disnea, ¿sí? Empiezan con disnea, normalmente se sientan para permitir que haya mayor espacio a nivel torácico para la inspiración. Y después de algunas horas mueren y hay esa salida de espuma sanguinolenta porque evidentemente
las lesiones que tú mostraste, esas lesiones en pulmón color rojo púrpura es porque la toxina está generando estallamiento de los vasos sanguíneos y sale sangre a la luz de los alvéolos y eso va a impedir que pueda respirar. Y como las toxinas siguen dañando endotelios vasculares, después de unas horas se muere. Así es la lesión hiperaguda, es muy dramática. Lamentablemente las toxinas no dan pie a una recuperación, a diferencia de si nosotros medicamos en una presentación aguda o crónica. Entonces la presentación hiperaguda es la más, la que no se puede controlar, es la más agresiva. Pero todo lo demás, bastante claro. APX1, APX4, APX5, APX11, quizás sean las más comunes. Y el kit está hecho para detectar APX4, que ha sido pues muy bueno para detectar anticuerpos contra APX4. Pero lo último que comentaste también fue muy puntual. Necesitamos saber cuál tenemos para ver qué vacuna utilizamos. En cualquier enfermedad, pero qué bueno que lo comentaste. Si nosotros no nos vamos a un diagnóstico profundo para saber exactamente, por poner un ejemplo, ya lo pusimos de APP. Influenza, tenemos H1N1 o H3N2 o H1N2, ¿qué vacuna pongo? Cuando veamos leptospirosis también, tenemos icteromorragia, tenemos pomona, tenemos canícola, ¿qué vacuna pongo? O sea, ¿qué tengo en mi granja afectando clínicamente a mis cerdos? Entonces, ¿qué pongo como vacuna? Muchas gracias, Omar. ¿Alguna duda de Actinobacillus pleuropneumoniae? Muy bien. Gracias nuevamente, Omar. Gracias a los que expusieron hoy. Pablo acaba de hacer un grupo de WhatsApp para que conviertan en PDF sus presentaciones y se puedan subir y sea más fácil estudiar. Creo que cae muy bien este grupo. Mañana no, hoy no es lunes. El próximo jueves, 24 de marzo, expone Carla y Adilene con enfermedad de Auyeski, Mariana y Regina con fiebre porcina clásica, Itzel, estomatitis vesicular y Fernanda y Elsa con salmonelosis. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues espero que tengan buena semana, cuídense mucho y nos conectamos el próximo jueves. Saludos a todos, que estén muy bien. Hasta luego, profesor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doc. Gracias a Gracias, Doc. ustedes. Cuídense, nos vemos el jueves. Saludos. Gracias, doctor. Hasta luego.